¿Cómo están, y muchachos? así ¿Qué hicieron? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo van todos? ¿Cómo Bien, van? bien, ¿Cómo bien, van? bien. Bien, Vamos, compañero. muchachos, ¿cómo vamos? Y milagro de vernos acá sentados otra vez. Milagro todos Mucho los Todos los días. trabajo, días. sí, muchachos, mucho trabajo. Sí, Ahí uy, vamos con lo de bastante, bioquímica. sí. Me ¿Ustedes ya estoy lo quemando las hicieron? pestañas con bioquímica. No, eso estaba muy difícil. Mm, Pero se hizo, ¿no? ¿Lo entendieron? sí, 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 ahí ahí voy vamos, ahí para sacarlo vamos, adelante. yo no entendí. Eso del catabolismo de proteínas, desaminación y transaminación, tema pesado. Pero ahí se hizo. ¿Y Saber Luis qué qué? logro Que lo veo sacar. ahí con la imagen, se le quedó quieta. ¿Qué pasó, Luis? Anonadado. No, nada. A mí me ¿Qué? parece ese tema muy difícil. ¿Pero lo hizo? ¿Sí lo hizo? Nada, no entiendo nada, weón. Pues si quiere nosotros le explicamos. Pues sí, hágalo de una. Hágale, Luis, entonces si quiere, pues yo le explico qué es. Bueno, entonces te diré que el catabolismo de proteínas es esa descomposición de proteínas en aminoácidos y compuestos derivados simples. Esto para su transporte a la célula a través de la membrana plasmática. En última instancia, para la polimerización en nuevas proteínas mediante el uso de ácidos ribonucleicos y ribosomas. El catabolismo de proteínas, que es la descomposición de macromoléculas, es esencialmente un proceso de digestión. ¿Por qué decimos que un proceso de digestión? Porque el catabolismo es como ese agente encargado de degradar o descomponer esos nutrientes orgánicos complejos y convertirlos en sustancias simples con el objetivo de obtener energía útil para las células. Por otro lado, encontramos dos procesos en el catabolismo de las proteínas: la transaminación y la desaminación. La transaminación entendida como esa reacción química que transfiere un grupo amino a un cetoácido para formar nuevos aminoácidos. Esta vía es la responsable de la desaminación de la mayoría de los aminoácidos. Esta es una de las principales vías de degradación que convierten aminoácidos esenciales a aminoácidos no esenciales. Por otro lado, la desaminación entendida como la eliminación de un grupo amino de una molécula. Las enzimas que catalizan esta reacción se denominan desaminasas. En el cuerpo humano, la desaminación tiene lugar principalmente en el hígado, sin embargo, también puede ocurrir en el riñón. En situaciones de ingesta excesiva de proteína, la desaminación se utiliza para descomponer los aminoácidos y obtener energía de estos. El grupo amino se elimina y el aminoácido se convierte en amoníaco. El resto del aminoácido está compuesto principalmente de carbono e hidrógeno. Se recicla o se oxida para obtener energía. Bueno, Luis, entonces pues a continuación te mencionaré dos ejemplos para que te quede un poco más claro esta cuestión del catabolismo de las proteínas. El primero de ellos es la respiración celular, en cuanto es un proceso químico por el cual podemos determinar qué compuestos orgánicos son degradados para convertirse en sustancias inorgánicas. Esta energía catabólica liberada es utilizada para sintetizar las moléculas de ATP. En esta existen dos tipos de respiración: la celular y la anaeróbica. La respiración celular es aeróbica y utiliza oxígeno, y la respiración anaeróbica no utiliza oxígeno sino otras moléculas inorgánicas. Por otro lado, la digestión es ese proceso catabólico en el cual se descomponen las biomoléculas consumidas por el organismo y se transforman en formas más simples. Las proteínas son degradadas a aminoácidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos. Listo, Luis, pues esto ocurre en... Bueno, yo voy a explicar dónde ocurre el catabolismo de las proteínas, especialmente la desaminación y la transaminación. Bueno, las proteínas es un alimento que estamos consumiendo constantemente los seres humanos. Esta la podemos ver evidenciada en los vegetales, en los lácteos, en las carnes rojas, en los cereales, en las frutas. Y la ingesta de esta, cuando hacemos la ingesta de esta, pasa a nuestro estómago. En nuestro estómago se produce una hormona, la hormona es llamada la hormona gastrina, la cual da una liberación del pepsinógeno, que el pepsinógeno es la fórmula inactiva de la pepsida. La pepsida es una endopéptida gástrica que produce fragmentos peptídicos. Muchos se estarán preguntando qué es un pepsinógeno. Un pepsinógeno es una sustancia que produce en nuestro estómago. Es un ácido el cual funciona como
descomponedor de las proteínas que hemos consumido, de las proteínas que han llegado a nuestro estómago. El proceso continúa en nuestro intestino delgado. ¿Se acerca, por favor? En nuestro intestino delgado por acción de las peptidasas pancreáticas, las cuales liberan unas sustancias, la cual es la quimotripsina, la tripsina y otras enteropéptidas, las cuales hacen el mismo proceso de eliminación de las proteínas. Bueno, los aminoácidos absorben los esterocitos del intestino, la cual hace su proceso o su distribución por medio de la sangre, la cual lleva todas estas enzimas a los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, Luis, acá, ¿cuándo ocurre el catabolismo? Entonces, ¿en qué le explico? Bueno, vamos a explicar cuándo ocurre el catabolismo. El catabolismo ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente energía. Es acá donde vamos a ver que intervienen las proteínas y los aminoácidos. Los aminoácidos los podemos encontrar dentro de las proteínas, cuales pueden ser carne, pollo, pescado, entre otras. Los aminoácidos van también dentro de las proteínas o los podemos encontrar en diferentes suplementos. Por ejemplo, este suplemento que cumplen esos aminoácidos se generan proteínas y también ayudar en su masa corporal. Bueno, para darle más energía al cuerpo para generar actividades físicas, ejercicios o en un deporte específico. También podemos encontrar esos aminoácidos, como lo decíamos antes, dentro de las proteínas, dentro de los alimentos. Pero ya cuando se ingiere el alimento, quedan unas pequeñas partículas de los aminoácidos que van dando energía al cuerpo durante todo el día. Pero eso que lo cumplen los alimentos, más no los aminoácidos dentro de las proteínas. La mayoría de estos suplementos generan es por un tiempo en específico, como hay otros que sí, durante todo el día. Bueno, continuando, cuando ocurre el catabolismo, también lo podemos encontrar, este ya es como por decirlo así el problema cuando ocurre el catabolismo. El catabolismo ocurre cuando el propio organismo no genera esa buena alimentación en su cuerpo y empiezan a salir los tejidos en el cuerpo a alimentarse de sus propios músculos. Es acá donde desaparece la masa corporal. Entonces empieza a desaparecer la masa corporal. De esta manera empieza a desaparecer esa masa corporal y el cuerpo queda sin energía. Por eso hay que tener un balance entre ejercicio, alimentación y esos aspectos para generar energía en su cuerpo y que nunca hagan falta estas proteínas y estos aminoácidos que son el complemento del catabolismo. Entonces, pues ya que le explicaron todo eso, para que entienda un poco mejor, venga, yo le explico cómo es todo este tema del catabolismo de las proteínas. Bueno, entonces para entender esto de cómo se da, pues como tal esto de lo del catabolismo de las proteínas, entonces partamos por reconocer anteriormente lo que nos decía mi compañero Ángel con respecto a que pues nosotros al consumir las proteínas y digerirlas, bueno, normal, como todo nuestro proceso, como nos lo mencionaba mi compañero Cristian anteriormente, llegan a generarse y quedar en nuestro organismo partículas aisladas, supongamos que se adhieren a nuestro tejido o a nuestros músculos. Estos tejidos, estos aminoácidos, porque son aminoácidos, porque es la partícula, recordemos que la partícula como más pequeña de la proteína, no más pequeña sino de la que se compone la proteína, y entonces cuando nosotros en casos extremos, como decía mi compañero Ángel, necesitamos de proteína, nuestro cuerpo necesita de energía, comienza a consumir esa energía que se encuentra aislada en lo que son nuestros músculos, en lo que son nuestros tejidos, de tal manera que llega a producir energía y eso vendría a ser como tal lo que es el catabolismo de las proteínas. Entonces, como les venía mencionando, todo este proceso del catabolismo de proteínas se vuelve bastante, por decirlo así, complicado y denso porque dentro del mundo de las proteínas existen muchísimos aminoácidos que al metabolizarnos sus moléculas no poseen este grupo nitrogenado.
Antes de seguir avanzando les quería explicar pues esa gráfica que encontramos, que vemos aquí en el tablero, que es básicamente la forma más simple en que podemos estructurar un aminoácido. Un aminoácido, como podemos ver aquí, un grupo amino, que es esta parte de acá, que vendría a ser un NH2, un amino, y el resto que vendría a ser constituido pues por lo que nosotros ya conocemos. Aquí vendría un carbón, aquí abajito vendría un enlace, supongamos es un enlace con un átomo de hidrógeno, vendría a ser una glicina, y bueno, todo eso que ya hemos visto. Entonces, lo que les quería mencionar, todo esto que vemos acá, permítanme aquí por un momento, todo esto que vemos acá es el aminoácido. Eso es un aminoácido. Entonces, nosotros qué buscamos y qué es lo que queremos con este catabolismo de las proteínas es, de cierta manera, hacer que este grupo, este nitrógeno de acá, desaparezca, que ya no esté. Para eso pues vamos a tener dos formas que ya explicaré, en las que podemos como eliminar este nitrógeno, y en otra que el nitrógeno sigue siendo parte de él. Bueno, en este proceso les vengo a explicar una de las primeras etapas, como anteriormente les decía, que es la desaminación oxidativa. Lo que encontramos aquí, lo que podemos ver en el tablero, es un glutamato. El glutamato en su forma como natural es un aminoácido. Un aminoácido, el glutamato lo podemos encontrar en lo que es el tomate, los champiñones, ¿listo? Entonces eso es el glutamato. Todo esto que vemos acá es el glutamato. Un glutamato constituido o estructurado por 5 átomos de carbono. Podemos encontrar 2 dobles enlaces de oxígeno, 2 enlaces simples, oxígeno, y encontramos por aquí, bastante aislado, no aislado, pero pues si tiene su enlace, una amina. ¿Listo? Una amina que pues próximamente lo que nosotros queremos, como anteriormente les decía, es hacer que ella se vaya. Para eso encontramos nosotros aquí una partícula que ronda por nuestro cuerpo, que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y consumimos diariamente, que es el H2O, o mejor conocido como agua, H2O. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué entra a hacer aquí el H2O? Pues simplemente entra a eliminar este enlace que existe entre el carbono alfa, por decirlo así, carbono central, con el grupo amino. Entonces, aquí se crea un doble enlace oxígeno. Por aquí, en esta parte, voy a colocar entonces el nitrógeno de la amina con sus respectivos hidrógenos, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa con los 2 hidrógenos del H2O? Pues uno de ellos se adhiere a la amina y próximamente pasa a ser lo que vendríamos a conocer como el amoníaco. Amoníaco, que es algo que nosotros no queremos en nuestro cuerpo y necesitamos que se libere. Esto próximamente va a ser liberado por la urea. ¿Qué pasa con el otro hidrógeno? El otro hidrógeno, imaginemos por aquí en una nubecita, está el otro hidrógeno, va recorriendo todo nuestro organismo para próximamente ser convertido o unirse a otro grupo para pues poder ser energía. Entonces, una vez que tenemos esto, que antes teníamos pues el glutamato, esto así como lo vemos en el tablero pasa a ser un alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, ¿listo? Un alfa-cetoglutarato que pues este ya podría integrarse a lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, que es este proceso en el que los ácidos se condensan para hacer ya próximamente energía, y esto pues en nuestro metabolismo ya podría llegar a convertirse en energía. Bueno, entonces aquí entramos en el segundo proceso, que vendría a ser la transaminación. En este proceso es en donde comienza como todo, no complicarse, pero sí se enreda un poco. Presten atención. Encontramos aquí el alfa-cetoglutarato, ¿no? Que fue en el ejercicio anterior, que fue lo que se llega como que la finalidad de la desaminación oxidativa. El anterior ejercicio que les acabo de explicar. Esta parte de acá. Encontramos lo que les expliqué al principio, un aminoácido. ¿Qué pasa aquí en la transaminación? En la transaminación lo que se busca es que el alfa-cetoglutarato también tiene la función de ayudar a otros aminoácidos para que ellos también entren en el proceso de la desaminación oxidativa. ¿Listo? Va de nuevo. Voy a explicarlo ahora aquí con el diagrama. ¿Qué pasa? Tenemos aquí el aminoácido, ¿cierto? Y tenemos aquí el alfa-cetoglutarato. ¿Qué va a pasar? Estos dos se van a entrelazar.
a tal punto que, voy aquí a borrar esto para tener más espacio, desaparece este doble enlace oxígeno y aquí vuelve a aparecer la amina. Nitrógeno con sus dos hidrógenos. Pero ¿qué pasa con el resto? El resto lo vamos a colocar por acá. Se unifica con el oxígeno que teníamos aquí de doble enlace. ¿Qué fue lo que pasó? El alfa-cetoglutarato se unificó con el aminoácido a tal punto que la amina pasó a la estructura de arriba, el ácido pues quedó acá abajo, que es el ácido vendría a ser el resto, ¿cierto? Esto pasó de ser un alfa-cetoglutarato, esta parte de acá arriba pasó de ser un alfa-cetoglutarato a ser un glutamato, que fue el que les había explicado en el ejercicio anterior. Que pues este ya va a pasar por el mismo proceso de la desaminación oxidativa, a tal punto de que ya pueda entrar en el ciclo de Krebs, para pues así convertirse luego en energía. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora centrémonos en la parte de la transaminación, que fue como la alteración que hubo, y es que quedó el resto que vendría a ser un ácido y vendrá a quedar el oxígeno. Esto se llegaría a llamar un cetoácido. Un cetoácido que es, como les acabo de decir, como que su estructura es el resto de lo que sobró de un aminoácido con el oxígeno, con el doble enlace oxígeno que se le quitó al alfa-cetoglutarato. Entonces, como bien se los venía mencionando, acá encontramos el cetoácido, y es que el cetoácido todavía se puede seguir desmenuzando un poco más. En este caso, pues, antes de seguir, me gustaría que hiciéramos como un repaso de lo que ya hemos visto. Entonces, cámara, por favor. Entonces, en este caso, sí corresponde pues a la línea naranja, como lo alcanzan a ver acá, dice desaminación oxidativa. Entonces, si el aminoácido es glutamato, qué pena, proviene pues de lo que vendría a ser la desaminación oxidativa, que vendría a ser pasar su amina a alfa-cetoglutarato, ¿listo? Y si corresponde a cualquier otro aminoácido, como aquí es el caso, entonces se pasaría su amina al alfa-cetoglutarato para que este luego se convierta en un glutamato, para luego ser transcrito, o bueno, tener un sobrante que vendría a ser el doble enlace oxígeno, que pues anteriormente ya les había explicado, y el resto, ¿no? Y esto se convertiría en un cetoácido. Un cetoácido que en este caso todavía se puede derivar en dos, que vendría a ser el cetogénico, que es en este caso que pues este es derivado del cetílico A, ¿listo? Y vendría a ser el otro, que es el glucogénico, que vendría a ser pues de derivados de la glucosa. Bueno, muchachos, ya les entendí, ahora sí ya las cogí. Entonces, ¿qué es? El catabolismo de proteínas es la descomposición de macromoléculas. Es esencial un proceso de gestión, transmisión, una reacción química que transfiere de un grupo amino a un grupo cetoácido, para formar nuevos aminoácidos, ¿cierto? El cuándo ocurre también es muy simple, mi gente. El catabolismo ocurre cuando el cuerpo no tiene más energía. Es acá cuando interfieren las proteínas y los aminoácidos. Como el cuerpo puede poseer proteínas, ¿cierto? Entonces uno puede comer los alimentos, lo que es carne, huevo, pescado y entre otros alimentos que le sirvan, ¿cierto? Entonces el cómo se da, mi gente, es muy fácil. La digestión de las proteínas de la dieta comienzan en el estómago. La ingesta, de proteínas estimula la liberación de pepsígeno. Eso causa una forma inactiva de la pepsina, una adoptina gástrica que produce fragmentos peptídicos. Poniendo la relación en la educación física, cuando nosotros hacemos una actividad física, pero es muy importante alimentarse bien, ¿cierto? Porque como ya lo dije, los alimentos, lo que es la carne, el pescado, el huevo, posee muchas proteínas para el cuerpo. Entonces, si uno cuando hace ejercicio, sale a trotar, bueno, sale a hacer su rutina diaria, tiene un desgaste energético mayor, mi gente, del normal.
Uno también tiene un desgaste energético cuando se levanta de su cama, cuando va a su comedor, o cuando se dirige a la universidad, o cuando, bueno, sale a hacer cualquier situación en su vida diaria, ¿cierto? Entonces por eso es muy bueno alimentarse bien para que el cuerpo esté sano y lleno de proteínas. Listo, muchachos, entonces nos vemos cuando nos toque clase, nos vemos mañana en clase, a ver cómo nos va. Nos vemos, muchachos. Hágalo, Nos vemos. Que les vaya bien. Oh. te cuidan.